Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. El maestro Valentín Islas, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Muy buenos días. Sí, bien, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, maestro. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, justo en torno a la reflexión de lo que es el Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas, y en donde me parece que la reflexión en las últimas semanas, meses, en cuanto a nuestro país se refiere, ha estado justamente en el tema del fentanilo. Maestro, ¿qué reflexión nos puede compartir en este contexto? Bien, el tema de las drogas de abuso y específicamente del fentanilo, pues es un tema bastante importante, pues es una actividad de consumo de drogas que afecta principalmente a nuestros jóvenes. Y en ese sentido, pues debemos de tener campañas de prevención sobre el consumo o el daño que puede causar el consumo de estas sustancias. Y en el caso especial del fentanilo, pues déjenme decirles que es una droga, y antes de droga es un medicamento que ya tiene varios años en el mercado médico, en la aplicación médica en el país, y no solamente en el país, sino a nivel mundial, ¿sí? Esta droga pues no es tan reciente, ya tiene ya varios años que se descubrió y se aplicó para uso médico bastante importante en nuestro país. Entonces el fentanilo ha recobrado importancia en los últimos años, sobre todo por el problema de las muertes que ha causado nuestro vecino del norte, en Estados Unidos. Ahora, maestro, precisamente sobre el tema del fentanilo, se produce en nuestro país, que nos explica un poco este proceso del fentanilo. ¿Se produce en nuestro país? ¿De dónde llega todo el material con el cual se produce este fentanilo? ¿Qué pasa con el consumo que se está dando en Estados Unidos? Que nos cuente un poco más sobre todo este contexto. Muy bien, el fentanilo pues es una sustancia, como ya mencioné antes, que se conoce desde hace tiempo, desde la década de los 60 del siglo pasado. Y se fabrica de manera legal el fentanilo, ¿verdad? Sin embargo, bueno, algunos grupos delictivos descubren estos mecanismos de síntesis de las sustancias y comienzan a fabricarlo, ¿verdad? En este sentido, el principal productor, o más bien, vamos a comenzar así, de esta manera. Los procesos de síntesis del fentanilo pues son producto de la investigación de los países del primer mundo, ¿sí? El fentanilo se sintetiza en Bélgica, es un investigador, un químico belga. Y después de ahí Francia, Estados Unidos, Japón, etcétera, comienzan a sintetizar estas sustancias, ¿verdad? Y la síntesis obviamente es para fines legales y de repente la fórmula cae en manos de grupos criminales y la comienzan a modificar ligeramente y comienzan a producir el fentanilo porque descubren que es más potente que la morfina y comienzan a mezclarla con otras sustancias igual ilícitas. Y de esa manera pues comienza el consumo de este fentanilo, pero engañando al consumidor. Es decir, el consumidor cuando se consume fentanilo no sabe qué es fentanilo realmente, ¿no? Y es lo que ocurre en el país, con el vecino del norte, con Estados Unidos, ¿sí? Y la idea de que allá hay muchas muertes por sobredosis es porque allá se ha liberado o es muy factible el consumo de estas sustancias, de estos opiáceos, ¿sí? Y es fácilmente mercadeado, vendido en el país del norte. Aquí en México no es tanto el problema de la adicción, ¿sí? Se ha sido señalado que México es un importante productor de estas sustancias, del fentanilo. Pero nuevamente volvemos a lo mismo. Es cierto que hay grupos delictivos que se dedican, primero fue traficar fentanilo y después acabar de producir el fentanilo. Es decir, se traen los precursores químicos de países de Asia y aquí se le adicionan las últimas etapas de la síntesis de fentanilo. Y de esa manera el fentanilo se trafica, se trafica al vecino país del norte.
¿sí? Realmente sí se produce fentanilo, pero digamos que ya viene casi hecho, ¿sí? Entonces, esta es la situación sobre el fentanilo, sobre la producción de fentanilo en México. Gracias, maestro. Y bueno, en el deber ser, justo en esta reflexión para el combate en el uso de drogas ilícitas, ¿cuál será el deber ser? ¿Hacia dónde tenemos que evolucionar como sociedad justamente para, en la medida de lo posible, erradicar el tráfico de drogas ilícitas en el mundo? Pues yo creo que aquí lo importante es, en principio, reforzar los mecanismos de detección de este tipo de sustancias en lo que son las aduanas, principalmente en las zonas fronterizas, ¿verdad? En las zonas de entrada al país vecino del norte. Uno, dos, tener más fiscalización, más control, más supervisión en los puertos de nuestro país, sobre todo Manzanillo y el puerto de Lázaro Cárdenas, que es donde se ha detectado que ingresan estas sustancias, el fentanilo o sus precursores químicos. Entonces, reforzando la entrada del fentanilo y de los precursores químicos a los puertos del país, uno y dos, igual regulando, aumentando las revisiones de las personas que trafican drogas al país vecino del norte, por la frontera norte precisamente, pues yo creo que estaremos reforzando un poco este tema, previniendo más bien este tema del tráfico de este tipo de sustancias hacia el vecino del norte. Ya se trata de una problemática de salud pública en Estados Unidos y en México, el tema del uso de las drogas sintéticas, maestro. Bueno, el uso de las drogas sintéticas de manera general, digamos que no es un problema de salud muy fuerte en México, pero sí poco a poco va creciendo, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que hace 30 años el consumo de cocaína no era, digamos, no tenía los índices de consumo de los que actualmente gozamos, ¿verdad? Antes el consumo, por ejemplo, de cocaína o de las metanfetaminas o del éxtasis, era pues un porcentaje ahí significativo, pero no tan importante como para causarlo problemas de salud pública. Si comparamos los datos de hace 30 años a los actuales, respecto al consumo de estas drogas ilícitas, vemos que se ha incrementando lentamente, pero se ha incrementado. Ahora vemos, por ejemplo, en el caso de la cocaína, que pues ya muchos grupos de jóvenes pues la conocen, la consumen inclusive, ¿verdad? Y antes esto era muy raro. Solamente en ciertos sectores de la población se tenía acceso a esta sustancia y ahora todo el mundo ya puede acceder a esta sustancia. Lo mismo está pasando con el fentanilo. El fentanilo ahorita, en las zonas que se produce, Sinaloa principalmente, y a la hora de traficar esta sustancia a los Estados Unidos, pues mucha de esta droga se está quedando en esas zonas fronterizas, lo que ha hecho que se vean índices de consumo pues relativamente significantes, aunque no al grado de considerarlo un problema de salud. Pero si lo dejamos crecer, no dudo que en un tiempo medianamente corto, sí tengamos más casos de consumo de fentanilo, de muertes por fentanilo, ¿verdad? Actualmente hay una cifra negra, hay una cifra oculta sobre qué tanta gente consume fentanilo y qué tantas personas que han consumido fentanilo han fallecido, ¿verdad? Porque el fentanilo, si ustedes revisan o si revisamos las cifras de estadísticas del consumo de drogas, vemos que el fentanilo se engloba dentro de un gran grupo que se llama opioides. Y dentro de los opioides está la morfina, la heroína, el fentanilo, la codeína y otros medicamentos o drogas de este grupo, ¿verdad? Pero vaya, ahorita no es un problema de salud, pero en el futuro el consumo de fentanilo pienso que sí pudiera ser un problema importante de salud pública en nuestro país. Maestro, se nos termina el tiempo en presencia universitaria. ¿Algún comentario final a manera de reflexión y conclusión en esta charla que tan amablemente nos ha permitido? Pues sí, hacer uso de las campañas publicitarias, hacer caso de las campañas publicitarias en el sentido de que consumir estas drogas realmente está dañando nuestra salud, ¿sí? En el caso del fentanilo debemos recordar que es una droga muy potente,
¿sí? Con una dosis de 2 miligramos que alguien se administre o consuma, es una dosis que les va a causar la muerte. ¿Sí? Dos microgramos, perdón, 2 miligramos, que no es nada, 2 miligramos. Es una cantidad muy poca, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y bueno, tener cuidado en cuanto a las conductas de nuestros hijos, de nuestros familiares cercanos, respecto a que si llegan con determinadas conductas que generalmente no siempre las encontramos, las vemos, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque el consumo de drogas, si nosotros supervisamos, por ejemplo, el ojo, el tamaño de la pupila del ojo, por ejemplo, algunas conductas de hiperactividad del sujeto adicto, o el lentecimiento de las respuestas motoras, etcétera. Es decir, hay signos conductuales, ¿sí?, que detectan si nuestros familiares, nuestros hijos están consumiendo droga. Entonces hay que estar atento a este tipo de signos para, pues, prevenir esta situación, ¿verdad?, que pueda dañar la salud de nuestros seres queridos. ¿Sí? Maestro, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias por estar con nosotros. Gracias al maestro Valentín Islas Pérez, especialista en química farmacéutica y química forense de la FES Zaragoza, en la Ciudad de México. Muchas gracias, maestro. No, al contrario. Buenos días a todos. Buenos días.